En la historia de México precortesiano existió un distinguido personaje quien por sus cualidades y obras merece ser recordado y ampliamente conocido. A él se debe gran parte de la gloria del Imperio Azteca. Nos referimos a Tlacaelel. Entre los títulos que le fueron conferidos en vida, según los cronistas, se tiene el brazo de Izcóatl, el cerebro de Moctezuma Ilhuicamina y el alma de Axayácatl, Tizoc y Ahuizotl. En el grandioso escenario del Valle de México se vivían tiempos de intensa agitación. Un reino, el de los tecpanecas de Azcapotzalco, tras haber consumado varias conquistas, se proponían someter a todos los habitantes de la región de los lagos. Primeramente cayó Texcoco. Esto ocurrió en el año 4 Conejo, equivalente a 1418. El príncipe texcocano Nezahualcóyotl comenzó entonces una vida errante para escapar de las acechanzas de los de Azcapotzalco. Pronto entró en la mira México Tenochtitlan. Muerto Tezosomoc, se asentó en la estera del río su hijo Maxtla. En el año 12 Conejo, 1426. Guerreros de Azcapotzalco fueron entonces a dar muerte a Chimalpopoca, tlatoani gobernante supremo de México Tenochtitlan. La situación era en extremo tensa. Los principales mexicas, Izcóatl y el nuevo Tlatoani, y los jóvenes príncipes Moctezuma Ilhuicamina y Tlacaelel, ambos de poco más de 20 años, se reunieron con otros, entre ellos Nezahualcóyotl. Tlacaelel tomó entonces la palabra. Elocuente y con fama de sabio y de gran prudencia, entre otras cosas, demandó de los señores mexicas el envío de un embajador para hablar con Maxtla. Tlacaelel se ofreció y marchó para hablar con el Tlatoani de Azcapotzalco. La respuesta de este fue: sumisión total o guerra. El pueblo mexica vaciló, pero Tlacaelel dio ánimo a Izcóatl y rápidamente se concentraron alianzas con los señores de Tlaxcala y otros lugares. Nezahualcóyotl por su parte reunió hombres venidos de Texcoco. Aunque antes se veía imposible, se formó entonces un formidable ejército comandado por Tlacaelel. Actuó este con sagaz estrategia y atacó a los tecpanecas de Azcapotzalco. En el año 1 Pedernal 1428, lo que parecía imposible ocurrió. Fueron conquistados los de Azcapotzalco. En 1431 se entronizó Nezahualcóyotl en Texcoco y México Tenochtitlan dio comienzo a sus años de esplendor. Tlacaelel no llegó a ser el gobernante supremo y jamás quiso serlo. Sin embargo, nada se hacía sin su intervención a partir del triunfo sobre Azcapotzalco, ni luego. A lo largo de casi 40 años su nombre, Tlacaelel, fue un apodo en el sentido de varones forzados y se prefiere una versión literal de entrañas de macho. De los años en su niñez y temperamento de juventud poco sabemos, aparte de que vivió tiempos muy difíciles por obra del acechamiento de Azcapotzalco. Tlacaelel, como noble que era, recibió esmerada educación en el principal Calmecac o escuela sacerdotal de la ciudad. Además de ejercitar su cuerpo y adiestrarse en las artes de la guerra, hizo suya la antigua sabiduría estudiando en los libros de pinturas y caracteres. En ellos aprendió también las cuentas calendáricas, los himnos sagrados y los cantos. Se adentró igualmente en los Xihuamatl, libros de los años, donde se consignaba la historia e hizo suyos los preceptos morales expresados por la antigua palabra. En esa escuela fortaleció su corazón y adquirió un rostro sabio. Poco después de abandonar el Calmecac, contrajo matrimonio con la princesa Maquitzin, hija del gobernante supremo de Chalco. Obtuvo Tlacaelel sucesivamente los títulos de Atecpanecatl y de Cihuacóatl. El primero correspondía a uno de los principales administradores del reino. Tal título se recibía por merecimientos en la guerra, y el segundo título tenía la máxima importancia. Literalmente significa gemelo serpiente. Al Cihuacóatl le correspondía ser consejero y suplente de Tlatoani. De la actuación de Tlacaelel como guerrero sabemos que dispuso campañas militares y realizó muchas conquistas. Solo en una ocasión, luchando contra los purépechas de Michoacán, su ejército fue derrotado. Se conserva un poema con el que se pretendió consolarlo, al igual que al Tlatoani Axayácatl. Su actuación como capitán había salvado a Tenochtitlan de desaparecer absorbida por los de Azcapotzalco. Más tarde contribuyó a ensanchar los dominios mexicas de mar a mar y también por el norte y el sur. Como ideólogo hizo posible la formación de la nueva imagen del ser de los mexicas, tanto en su conciencia histórica como en su concepción religiosa. Para ello, de común acuerdo con el Tlatoani Izcóatl, dispuso que se quemaran los códices o libros antiguos en los que el pueblo mexica aparecía débil y pobre, y que se reescribiera su historia a la luz de la grandeza que se estaba alcanzando. Se dice además, en las antiguas crónicas, que Tlacaelel se afanó por enaltecer la persona del dios Huitzilopochtli, hasta hacer de él la deidad suprema de los mexicas. Por consejo de él, Moctezuma Ilhuicamina reedificó y amplió el templo mayor de Tenochtitlan. Su idea era transformarlo en imagen plástica del lugar donde había nacido portentosamente Huitzilopochtli, que había ocurrido en el cerro de Coatepec, el cerro de la serpiente. Su madre, la diosa Coatlicue, lo había dado a luz precisamente cuando sus otros hijos, capitaneados por Coyolhuauhqui, intentaron darle a ella muerte.
La victoria de Huitzilopochtli sobre sus hermanos simbolizó el destino guerrero de los mexicas. Los hallazgos arqueológicos realizados en el centro de la Ciudad de México muestran que el Gran Templo Mayor efectivamente simbolizó el Coatepec. En varias de sus etapas constructivas apareció el efigie de Coyolxauhqui. Se sabe también que la figura de la diosa madre Coatlicue estuvo en lo más alto del templo al lado de la imagen de Huitzilopochtli. Se representó así el lugar donde ella dio a luz. Reorganizó también la posesión de la tierra y aconsejó en múltiples ocasiones a los soberanos mexicas. En suma, como político y estadista, guió a la nación mexica en circunstancias a veces extremadamente complejas. Aunque Tlacaelel fue también reverenciado y temido, no hay indicios de que fuera considerado un tirano. Según los testimonios al alcance, se le consideraba por encima de todo, valeroso, decidido, inteligente, sagaz y justo. Los testimonios conocidos nos lo pintan como una persona que se fue abriendo camino a partir de su actuación decisiva en la guerra de Azcapotzalco. En ningún momento aparece como un falso traidor. Se le buscó por su sagacidad y prudencia. No quiso ser tlatoani. Su rango de Cihuacóatl, consejero y segundo en el poder le parecía suficiente. Como llegó a expresarlo, en realidad había actuado como soberano a tal grado que llegó a decir: ¿qué más rey quieren que sea? Como estudioso de la historia, no puedo sino hacerme una pregunta. ¿Qué hubiera pasado si Tlacaelel hubiera vivido a la llegada de Cortés? ¿Habría actuado como Cuitláhuac o como Moctezuma Xocoyotzin? En tanto que Moctezuma dudó y recibió como huésped a Cortés y al final fue hecho prisionero, yo creo que Tlacaelel, como Cuitláhuac, habría superado o al menos contrarrestado la astucia de Cortés. Es obvio para mí pensar que se habría producido un enfrentamiento. Cabe pensar incluso que el preso habría sido Cortés y no Moctezuma. De lo que llegó o pudo ocurrir después lo dejo a su imaginación. Su grandeza comenzó a menguar durante el reinado de Axayácatl, sexto tlatoani mexica. La pérdida aproximadamente de 16,000 hombres en el intento fallido de hacerse de territorio de los tarascos en Michoacán produjo un gran impacto en aquel hombre que no conocía la derrota. Tras una larga vida de acciones con profunda resonancia en nuestra historia, muere en el año 1481. Pero es preciso recordar a Tlacaelel como lo que fue, la más pura expresión de la esencia del pueblo cuyo rostro nadie conocía. Si llegaste hasta aquí, gracias por ver. Esto fue una breve reseña de quién fue Tlacaelel, el azteca entre los aztecas. Si quisieras escuchar el audiolibro completo de esta grandiosa historia, lo tengo en mi canal secundario. Te dejo la lista en la liga en los comentarios y el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Prohibido olvidar. Capítulo 1. El emblema sagrado de Quetzalcóatl. Tlacaelel recorrió lentamente con la mirada el fascinante espectáculo que se ofrecía ante su vista. En el amplio patio interior del templo principal de Chololán, al pie de la gigantesca y antiquísima pirámide, estaba celebrándose la ceremonia de iniciación de los nuevos sacerdotes de Quetzalcóatl. La luz de más de un centenar de antorchas en las que ardían aromáticas esencias iluminaba el recinto con cambiantes tonalidades.